Habacuc capítulo 3, verso 17 al verso 19. Y su palabra dice así, honrando a nuestro Padre Celestial. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Que las circunstancias no te separen del gozo de tu salvación. Queridos hermanos, pueblo del Señor, sobre este mensaje que yo quiero compartir con ustedes, tiene que ver con nuestra motivación. Esto tiene que ver con el acercamiento de aquello bonito que Dios nos ha presentado a través de la historia en que nosotros vinimos al camino del Señor. ¿Es posible que usted se entregó al Señor Jesucristo hace unos 50 años? Otros hermanos que tienen 60 años de haber aceptado a Jesucristo y están sirviendo al Señor hasta el día de hoy, muy ancianitos, son oradores, ayunadores, hasta el momento van a la casa de Dios a adorar al Señor, mantienen ese ímpetu de lo que es el poder de la salvación. Dice la palabra del Señor que por gracia nosotros somos salvos. Sobre este capítulo del libro de Habacuc que nosotros tenemos, este libro de Habacuc pues tiene 3 capítulos, pero en el capítulo 3 del libro de Habacuc la Biblia nos habla sobre un momento de crisis, un momento bien caótico que pasó el pueblo de Israel, específicamente por haber dejado a Dios, porque ellos querían ser igual a otras naciones, ellos querían compartir ideales a como lo compartían los egipcios, los filisteos, los cananeos, los heteos, los fenicios, la gente de cultura pagana. Y Dios les había enseñado, les había declarado en el monte Sinaí, ya lo dijimos la otra vez, donde el pueblo del Señor tuvo miedo de escuchar la voz de Dios en el monte Sinaí. Y Dios se presentó en medio de señales, relámpagos, truenos. Eso era terrible, estar en el monte Sinaí. Y el pueblo miedoso, lleno de temor, le dijo a Moisés: habla tú con Dios, y dile que todo lo que Él ha dicho, eso haremos. Es bonito cuando la persona está quebrantada. Cuando nosotros nos quebrantamos en la presencia del Señor, el Espíritu Santo, nuestra vida puede ser algo muy importante, porque cuidamos de nuestra salvación. El apóstol Pablo una vez dijo que con mucha debilidad, temor y temblor seguía al Señor Jesucristo. Y vea usted, este libro de Habacuc fue escrito en el año 596 antes de Cristo, antes que el Señor Jesucristo hiciera su primer parousia, o sea, presencia personal de Cristo a la tierra. En el año 596, Dios comenzó a hablar en la mente, en el corazón con Habacuc. Habacuc se sintió un poco mal, porque Dios le había dicho a él: viene juicio sobre mi pueblo, viene juicio sobre la nación de Israel. Mi pueblo caerá en manos de sus enemigos por haberse depravado,
por haber delinquido ante mi presencia. Ellos no cumplieron con lo prometido ante mí. Imagínense que Israel cada día provocaba a ira al santo de Israel. El pueblo del Señor cada día se depravaba, cada día estaba viviendo una vida, es decir, llena de conflictos, enemistándose en contra de Dios. Y nunca Dios, en el deseo de Él, será que el pueblo de Él sufra. El pueblo sufrirá por las consecuencias que Él mismo desea vivir. Dios no es el culpable de los actos que nosotros cometemos de manera indebidamente. El culpable somos nosotros, el culpable eres tú cuando violentas el concepto o la palabra que el Señor te ha revelado para cumplir. Imagínese usted, Dios le había hablado al profeta Habacuc 4 años antes que ellos fuesen llevados cautivos por el imperio babilónico. El imperio babilónico, amados hermanos, era el más temido en el área aledaña, tanto Israel. El ejército israelita era inferior al poder del imperio del ejército que tenía Babilonia. Egipto tampoco le podía llegar al ejército babilónico, los filisteos tampoco, eran más débiles en armas que la categoría de ejércitos que tenía Babilonia. Y Dios habló a Habacuc y le dijo: van a ser llevados cautivos por haber desobedecido mi palabra. Nótese bien que Israel, Dios había dicho a través de otros profetas, como Jeremías, como el profeta Isaías, hombres grandes de la Biblia, Dios les había dicho a que le dijeran al pueblo que si ellos desobedecían, iban a ser llevados con anzuelos en sus bocas, en sus labios. Y literalmente eso se cumplió, amados hermanos. Israel creyó que estar bromeando ante Dios, estar haciendo cosas incorrectas delante de nuestro Padre Celestial, era estar viviendo. Israel estaba acostumbrado que hoy en la mañana le decía a Dios: vamos a obedecer tu palabra. Pero por la tarde estaban delinquiendo delante de ese mismo Dios que por la mañana se habían comprometido en obedecer al Señor. Era un pueblo plagado de tantas maldades. Un pueblo, amados hermanos, que se prestaba a cosas nocivas. Se prestaba a cosas que en el rostro de Dios ofendían al Señor día a día. Y 4 años antes, Dios le reveló una palabra de juicio a través de Habacuc. Y el pueblo no creyó. Es como que muchas veces usted ha sido llamado a consejería por su pastor, ha sido llamado a consejería por su líder, y usted le hace así, ese tono, esa actitud indebida, y dice: a mí qué me interesa, a mí no me importa lo que tú me digas. Y tal vez esa persona llevaba una palabra de conciliación a través de Dios y tu persona, porque muchas veces los pastores son aquellos que están como en el intermedio para que tú puedas estar cerca y obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Y nótese bien que Israel, amados hermanos, cayó bajo juicio. El problema existe, el problema es cuando uno le da la espalda al Señor. Cuando uno le da la espalda al Señor, entonces uno queda solo. La persona queda a la intemperie. Cualquier cosa puede suceder. Cualquier acontecimiento en contra de uno sucede, porque cuando quebrantamos el mandamiento de Dios para obedecerle a Él, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios para obedecerla, entonces el resultado será negativo. Y recuerde, una vez dijimos
Lo volvemos a recalcar. Lo negativo atrae cosas negativas. Sin embargo, lo positivo te traerá cosas positivas. Nosotros debemos de ser como un imán que atraiga la gloria de Dios, como un imán para atraer su presencia en nuestras vidas, porque cuando tú tienes la presencia del Señor en tu vida, tu salvación estará ahí. Habacuc habla, amados hermanos, que a través del juicio iban a suceder muchas calamidades. Y es que es cierto cuando la persona le da la espalda a Dios, muchas cosas que perder vienen a la vida de ese hijo e hija de Dios. Vendría calamidad por el pecado cometido de esta ciudad. Yo apunté con mis propias palabras algunas cosas que iban a venir como juicio de Dios. Había muchas desventajas en el pueblo de Israel, específicamente por haberle dado la espalda al Señor. Y nótese bien, dice una de las características de la calamidad que iba a venir al pueblo de Dios. Número 1, el enemigo iba a destruir los huertos de higos. Los higos, amados hermanos, no fallaban en las casas de las gentes más pobres, en las áreas israelitas, en áreas de Jerusalén. Recuerde usted que Jesucristo fue uno de los que persiguió ese tipo de fruto, higos. Cuando llegó aquella higuera, él metió sus manitos para buscar fruto en medio de las hojas grandes de higo y no encontró fruto. En cada hogar ese fruto no debía fallar, pero por causa del pecado, el enemigo iba a destruir los huertos de higos. Se llevarían el ganado. Número 2, se llevarían el ganado, que era un recurso económico del pueblo de Israel, la ganadería. Oiga bien, el imperio babilónico se iba a llevar robado todos esos recursos económicos que tenía Israel. Número 3, oiga bien, las construcciones que tenían los israelitas iban a ser destruidas. Esto fue terrible. Amados hermanos, invadieron, amados hermanos, Jerusalén. Otro aspecto, los tesoros iban a ser saqueados por toda esta desobediencia que Israel había cometido, prevaricado en contra de Dios. Otro aspecto, las haciendas y los huertos productivos iban a las cosechas iban a ser llevadas a ese país extranjero, serían saqueadas. Las bendiciones que Dios le había dado a este pueblo se llevarían, amados hermanos, la bendición, la economía iba a venir en declive en Israel. Nótese bien que todas estas cosas iban a producir que la salvación, el gozo que producía la salvación al pueblo de Dios se iba a perder. ¿Por qué? Por todas las calamidades que venían a este pueblo rebelde de Israel. Estas circunstancias, amados hermanos, como las vides, no iban a dar frutos por la rebeldía y desobediencia del pueblo del Señor. El aceite de olivo, amados hermanos, Israel producía el aceite. En los hogares nunca faltaba la botella o el frasco de aceite para ungir, para cocinar. El aceite, amados hermanos, lo producían los israelitas e intercambiaban para obtener alimentos perecederos. Esto era una bendición, esto era algo maravilloso. Pero estos recursos económicos, la palabra del Señor dice ahí que iban a ser quitados, iban a ser eliminados. Las bendiciones iban a ser para otro pueblo y no para el pueblo del Señor que las cosechaba. Y por esa causa de rebeldía, las bendiciones iban a huir. Dice que el aceite, lo que era el vino, eran aspectos que lo negociaban con los egipcios, lo negociaban con otras tribus.
La bendición estaba en el pueblo del Señor, pero ellos eran personas, amados hermanos, adictas a la rebelión. Era, como les repito, un pueblo plagado de rebeldía. Dios nunca va a bendecir a un pueblo que está en estado de rebeldía. La palabra del Señor dice: yo voy a mirar a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y allí dice que las ovejas iban a ser quitadas de la majada. Eso sucedió. El imperio babilónico se llevó todas estas bendiciones. ¿Cuántas veces cuando hemos caído en un estado de desobediencia ante Dios, tu inversión se va a pique? Aquella inversión que hiciste sin sabiduría de Dios y perdiste ese dinero porque no consultaste con Dios lo que ibas a hacer. Muchas veces estamos nosotros actuando fuera de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las ovejas fueron llevadas, pero ahora hay una palabra grande. ¿Qué circunstancias, amados hermanos, en nosotros como Israel, que dice que iba a ser quitada todas estas bendiciones, y el pueblo del Señor iba a sentirse lleno de oprobio, iba a estar bajo esclavitud en el imperio babilónico, una ciudad que no iba a tener misericordia de Israel? Un imperio que tenía, amados hermanos, subyugados a ese pueblo que era un pueblo lleno de promesas, a ese pueblo que tenía, amados hermanos, muchas bendiciones. Dios les había dicho a Israel, según Deuteronomio capítulo 28, yo te pongo las bendiciones. Si tú me obedeces, pueblo de Dios, si me obedeces, yo te voy a dar todas estas bendiciones. Pero si tú me desobedeces, las maldiciones te seguirán. Muchas veces hay en la actualidad creyentes y cristianos dicen: pero ¿por qué me está pasando a mí esto? Pero cuando nosotros comenzamos a examinar nuestras vidas, ¿por qué nosotros no examinamos nuestras vidas? ¿Por qué nos están pasando una serie de cosas en medio de circunstancias estamos viviendo y el gozo de nuestra salvación se está perdiendo? Hay cristianos que no disfrutan su salvación, no tienen gozo. Y si usted le pregunta a muchos creyentes, ¿qué cosa es salvación? ¿Usted alguna vez ha experimentado salvación? Algunos dicen: pero ¿qué cosa es eso? Yo voy a la iglesia y me dicen que yo cante, que yo ore, pero yo nunca he sentido algo especial en mi corazón. Es triste cuando un creyente nunca ha tenido el gozo de la salvación que Dios le ha dado en su vida. Amados hermanos, el olivo y la higuera, según se tipifica y simbolizaban que era la satisfacción, era el gozo y la alegría, o sea, la presencia de estos elementos en una familia producían gozo, simbolizaba la satisfacción. Donde estaba esto, amados hermanos, desde el más pequeñito al más grande había un carácter de alegría. Los alimentos en cada hogar aseguraban la paz, la bendición sobre todas las cosas. El pueblo del Señor, cuando tenía todas estas bendiciones, ellos podían tener un descanso como pueblo de Dios. Ellos ahora que delinquieron, le dieron la espalda al Señor, aquel gozo que tenían en la familia, las bendiciones de la salvación, fueron la causa de que el gozo se perdiera de la salvación, a causa de todas estas pérdidas de las bendiciones que los enemigos se habían llevado. Habacuc les dijo a ellos: los quiero levantar el ánimo a ustedes. No importa perder los beneficios económicos, no importa. Es cierto que necesitamos, amados hermanos, le dijo Habacuc, es cierto que necesitamos el vino, necesitamos la cebada, necesitamos lo que produce es decir, el aceite, todas las cosechas, pero está perdido.
Pero aunque se pierda todo esto, aquí dice el Señor, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Razón tenía David cuando le dijo a Dios, vuélveme el gozo de mi salvación, vuélveme el gozo. David había experimentado lo que es gozo de salvación. David había experimentado lo que es la manifestación del gozo de la salvación. Hay muchas cosas que tienden a separarnos del amor de Cristo. Hay muchas cosas. El apóstol Pablo habló en Romanos capítulo 8, verso 35 en adelante, y él decía que ni la muerte, habían características, habían algunas circunstancias, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo, porque ninguna de estas cosas me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, porque somos más que vencedores. Y es que la palabra del Señor dice que aquellas personas que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. ¿Quiere usted que todo le salga bien? Y si algunas cosas le salen no bien, en algún momento Dios te ayuda a enderezarla. Pero estamos hablando que en un porcentaje calificable todas las cosas te saldrán bien cuando tú amas a Dios. ¿Qué circunstancia hay en estos momentos que te han hecho separar de tu salvación, del gozo de tu salvación? ¿Qué circunstancia estás pasando hoy que te ha separado del Señor y dices, no, yo me fui al mundo, perdí todo porque me hicieron, digamos, un desprecio en tal lugar o en la congregación? No, eso no califica. La Biblia dice que nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, y Pablo agrega y dice, ninguna otra cosa nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. No hay circunstancia, tu economía, que no te separe del camino del Señor. Que la enfermedad, esa circunstancia no te separe del gozo de la salvación. Que alguna amenaza no te separe del gozo de tu salvación. Que nada pueda separarte de esto. Compartí anoche y confrontaba a la iglesia con esta palabra. Cuando la iglesia se mantiene en el gozo de la salvación, entonces Dios va a dar nuevas fuerzas. El escriba Nehemías en su momento dijo, Nehemías capítulo 8, verso 10, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No hay otra alternativa para que tú tengas fuerza en tu salvación. El gozo. El gozo. Si tú en el caminar cristiano que estás viviendo, si pierdes el gozo de tu salvación, estamos listos. Usted no puede caminar hacia adelante. Hay cosas que nosotros tenemos que llorar. Hay cosas amargas que tenemos que tragarlas. Usted a veces ha esperado algo bonito de aquel que tú le has ayudado, de aquella persona que te ha ocupado solamente como escalerita y ahora está ahí arriba, que tú le pusiste una escalerita para que ahora esté arriba y ahora no se acuerda de ti. Muchas veces tú estás en esa condición y dices, por lo que pasó, yo me encuentro así. No, que nada te separe del gozo de tu salvación. La salvación debemos de cuidarla. La salvación tiene un precio. La palabra del Señor dice, ¿cómo escaparemos nosotros si desechamos una salvación tan grande que había sido predicada por los profetas, por los grandes hombres de la Biblia? Ahora fue diseñada, hablada por el mero Señor Jesucristo. No podemos descuidar el gozo de la salvación.
Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y yo quiero orar en estos 30 segundos, pedir bendición. Si tú has perdido el gozo de la salvación en esta noche, dile al Señor que yo no pueda ver atrás, como la mujer de Lot, que se quedó estatua de sal. No voy a ver a la derecha ni a la izquierda, voy al blanco, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús.